Ante lo sucedido el pasado domingo, que la verdad es una situación sin precedentes en la historia del Uruguay, un atentado contra un fiscal de corte, es un hecho gravísimo, de verdad gravísimo. Nosotros entendíamos que más allá de ocuparnos, debíamos ocuparnos. Y en ese sentido, presentamos una batería de proyectos de ley que van en distintos aspectos. Esto hay que entender que es una batalla que es multidimensional, que son cuestiones a corto plazo, a mediano y a largo plazo, y que hay que tener la humildad de reconocer que estamos en crisis. La autocomplacencia, la ingenuidad no son buenas consejeras en esto, y tenemos que entender que tenemos que estar hombro con hombro para dar una batalla frontal al narcotráfico. El primer proyecto de ley, Jorge, tiene que ver con el aumento de penas al tráfico interno e internacional de armas. Acá en Uruguay te llego a decir que el tráfico de arma interno algunas veces se pena hasta con penas sustitutivas a la prisión. Entonces, una de las principales fuentes de financiamiento del narcotráfico, que es el tráfico de armas, es baratísimo en términos penales. Bueno, de verdad, hay que reverlo. El otro día, cuando fue el ministro del Interior en la Comisión de Seguridad, dijo que él estaba preocupado por ese tema y que iba a presentar un proyecto de ley. Ahí levantamos la mano y le dijimos, ministro, ya está presentado. Respalden como gobierno una propuesta de la oposición. Hay que aumentar la pena del tráfico interno e internacional de armas, porque el Código Penal nuestro no está acompasado con los códigos penales de la región, y eso es una realidad que hay que actualizar. Un segundo proyecto de ley tiene que ver con el trato diferencial de las grandes cantidades de droga, como hace el Código Penal español. No es lo mismo el impacto a la salud pública y a la seguridad pública que tiene un cargamento de 1 tonelada que lo que puede tener la incautación de medio kilo de droga. Entonces, el tratamiento diferencial de las cantidades de sustancias ilícitas tiene impacto en la seguridad y en la salud pública. Por eso el tratamiento tiene que ser diferencial. Repito, no estoy innovando. El Código Penal español avanza en esta materia y la verdad es una respuesta. En esto, obviamente, esto nos llevó mucho tiempo de trabajo. Venimos trabajando desde hace varios meses con un equipo de especialistas en seguridad. Entendíamos que una vez que bajara un poco el tema del atentado del domingo, teníamos que ponerlo sobre la mesa, porque más allá de preocuparnos, tenemos que ocuparnos y hay que ser serios en esto, no se puede improvisar. Por eso proyectos de ley que vayan en el combate frontal a este tipo de cosas. Yo, si querés, Jorge, te sigo nombrando los proyectos y después nos detenemos en el que vos quieras. Claro, sí. Un tercer proyecto de ley que tiene que ver con el tratamiento como organización. Es decir, acá creo que está una de las claves del asunto. El poderío de las organizaciones criminales está en esa palabra, en organización. Entonces, ahí lo que ha sucedido en el mundo, la ley RICO en Estados Unidos, el Código Penal italiano, en su combate contra la mafia de la camorra, la Cosa Nostra y la 'Ndrangheta, lo que hicieron fue ampliar el radio penal y perseguir no solamente a quien comete el crimen violento, sino también a quienes integran la organización que ayudó a cometerlo. Es decir, tenemos que romper ciertos paradigmas de la Academia Penal Uruguaya, que tiene un código penal de 1934, que es muy conservadora, y lo digo con todo respeto, para atrevernos a plantear soluciones excepcionales a problemas excepcionales. Si seguimos con el conservadurismo de la Academia Penal en Uruguay o de parte del sistema político, no vamos a encontrar respuesta. No podemos dar respuesta a una crisis del segundo cuarto del siglo XXI con soluciones y ojos del siglo XIX. No podemos. Entonces, tengamos la humildad de reconocer que hay que plantear soluciones distintas. Y cuando hablamos del tratamiento como organización, planteamos también que acá también hay que invertir, porque acá hay que darle un aislamiento específico en cárceles de alta seguridad a los altos mandos de las organizaciones. Hay que tener requisas cotidianas, hay que restringir régimen de visitas. Es decir, tenemos que ser conscientes de la situación en que nos enfrentamos, y el tratamiento como organización, cosa que, repito, hizo la ley RICO en Estados Unidos o el Código Penal italiano, es un camino que debemos seguir. En cuarto lugar, hace pocos días también asistimos a un hecho sin precedentes: 7 homicidios en 24 horas. Muchos de ellos tienen que ver con eso que se llama
comúnmente en los medios o en las conversaciones cotidianas, ajustes de cuentas o peleas por territorio. Nosotros planteamos el agravante en el Código Penal cuando los homicidios se dan por venganzas o disputas. Y este tipo de agravantes creo que ayuda en el sentido de dar una respuesta penal distinta a una herramienta, entre comillas, que han utilizado las bandas de narcotráfico para disputar territorio. Y eso tiene que ser parte del debate. Y por último, un proyecto de ley que pone sobre la mesa una realidad que nos tiene que sacudir y sacar de la ingenuidad y de la autocomplacencia. Nosotros creíamos que un atentado a un fiscal de corte nunca iba a llegar en Uruguay. Y ¿sabes qué? Llegó. Y otra cosa que va a llegar, aunque nosotros creamos que no nos va a tocar, porque pasa en la región, pasa en Argentina, pasa en Brasil, es el fentanilo. El fentanilo es una droga, un opioide, una droga química que tiene un poder de daño incluso mayor que la pasta base. Y esa droga zombie, como le dicen, si llega a Uruguay va a tener una mayor capacidad de daño a la salud pública, a la seguridad. Es de más difícil trazabilidad y combate porque son drogas químicas, o sea que se pueden montar laboratorios en el territorio sin necesidad de venir desde afuera, y el fentanilo, la silacina, los nitacenos, son productos que nosotros tenemos que poner en el debate porque van a venir. Y después no vale la pena decir, uy, si no hubiéramos parado antes, si lo hubiéramos advertido. Bueno, yo hablo de esto y lo pongo sobre la mesa porque el sistema penal, el sistema político se ha preocupado, pero además tiene que ocuparse, no es con diagnóstico, no es manifestando solamente la solidaridad con la fiscal de corte, es poniendo herramientas sobre la mesa y teniendo la humildad de discutirla. Yo no digo que esto sea la verdad revelada, ni que esté escrito sobre piedra y que no se pueda debatir. Ojalá se debata, se mejore, se cambie, se modifique este articulado. Yo lo que pongo es un insumo, creo, como no se ha hecho hasta ahora, de una batería de 5 proyectos de ley vinculados al combate al narcotráfico. Y que el resto de los partidos lo modifiquen y lo mejoren, porque esto es lo que quiere ser un disparador. Entonces, tengamos la humildad de entender que no estamos bien y que hay que despertar. Diego, yendo al tema de las armas, realmente hay cifras que sorprenden de la cantidad de gente que tiene permiso para armas, o sea, de los que sabemos que tienen permisos, ¿no? Porque además siempre tenemos que pensar que la mayoría de los delincuentes o estas personas que hicieron el atentado contra la fiscal no deben tener un permiso de arma, deben ser armas robadas o armas traídas de manera ilegal desde el exterior. Por lo tanto, si a las armas declaradas con permiso le sumamos las armas que están por fuera, digamos, de la legalidad, capaz que da para que cada uno de los uruguayos tengamos un arma. Entonces, se ha hablado en profundidad a nivel parlamentario de este tema tan delicado y de la forma en que también puedan haber exigencias o modalidad de conseguir los permisos para el porte de armas. A ver, yo creo que el tema de la tenencia y porte es un tema que hay que tratar. Yo estoy de acuerdo que todo aquel que tenga tenencia y porte tenga la posibilidad de tener un arma, si la tenga regularizada. Es un derecho fundamental. Acá no es desarmando a los inocentes, sino a los delincuentes. Uh-huh. El ministro Negro, que no tiene un plan, que hasta ahora ha sido parte del problema y no de la solución, ha advertido que uno de los pilares de ese plan, que no ha llegado, que va a llegar el año que viene, o sea que se van a comer un 20% del periodo de gobierno elaborando un plan, o sea que es una cosa rarísima. Ha expresado que uno de los pilares de su plan es el desarme civil. Yo creo que el desarme civil tiene que venir por desarmar a los delincuentes. A ver, cualquiera que tenga porte y tenencia y un arma legal tiene derecho a tenerla para defenderse, es un derecho. Ahora, lo que hay que perseguir son las armas y hay que penar el tráfico para sacar armas del territorio. Porque te repito lo que te decía, Jorge, el tráfico interno tiene penas sustitutivas, ni siquiera tiene pena de prisión. Ahora, tenemos que entender que esto es una de las patas a atacar. El desarme civil tiene que ser por el lado de los delincuentes. ¿Te acordás aquel proyecto que tenía Bonomi, que se llamaba Armas para la Vida, que canjeaba armas por bicicletas para que la gente viniera y entregara sus armas y le daban bicicletas? ¿Sabés lo que encontró Jorge Larrañaga cuando entró al Ministerio del Interior en las oficinas de Unicom? Un galpón lleno de bicicletas, porque obviamente
el delincuente no va a ir a entregar su arma, su herramienta de trabajo, entre comillas, a cambio de una bicicleta. Solamente en la ingenuidad de un gobierno que no le daba la tecla en seguridad, podía pensar que la gente iba a dejar el arma con la que delinque para agarrar una bicicleta para ir a pasear. Entonces, es persiguiendo el tráfico, no intentando un desarme que terminan desarmando a los inocentes, porque el delincuente no va a entregar el arma. Entonces, me parece que la persecución de la enorme población de armas que existe en Uruguay va por combatir el tráfico y no por el desarme de los inocentes. ¿No tendría que haber un sistema carcelario que atienda específicamente a todos los procesados por venta de estupefacientes? Porque da la impresión también que todo se genera muchas veces en la cárcel y que de repente un delincuente primario entra a la cárcel y sale como si hubiese hecho un posgrado, mucho más convencido que antes de ingresar de que el tema está por la delincuencia y por la venta de drogas, por ejemplo. ¿Se puede pensar eso? A ver, el tema de las cárceles es parte del problema. La crisis carcelaria en Uruguay se viene arrastrando desde hace muchos años. Nada hace pensar que en los próximos tiempos haya algún cambio drástico, porque la verdad este gobierno del presupuesto no ha propuesto recursos para la construcción de cárceles de alta seguridad, y eso creo que es parte de lo que hay que poner sobre la mesa. Hay una lógica criminal, Jorge, que lo dicen los especialistas, los criminalistas. Los altos mandos del narcotráfico están dispuestos a perder su libertad, pero no el poder. Y terminan operando desde las cárceles con la misma eficiencia que lo hacen desde afuera, incluso hasta con más seguridad. Por eso lo que planteaba uno de los proyectos de ley, que es la persecución penal a la organización, no solamente al responsable penal de un ilícito. Hay que desarmar las organizaciones. Y esto es multicausal, es multidimensional, hay que perseguirlos financieramente. Por supuesto que hay que apurar la votación de la ley de lavado de activos, pero eso es una herramienta dentro de las decenas de herramientas que hay que hacer. Hay que parar la hemorragia, como dicen los especialistas, porque hay que parar la criminalidad violenta para que puedan venir las soluciones de mediano plazo, que son las políticas sociales y educativas, que son las preventivas. Ahora, no entran políticas sociales y preventivas en un contexto de alta criminalidad. Entonces, tengamos conciencia que las cárceles son parte del problema, el lavado de activos es parte del problema, la gran población de armas es parte del problema, la libertad con la que operan, porque solamente se persigue al responsable de un ilícito y no a la organización, es parte del problema. La inversión en inteligencia y en recursos humanos es parte del problema. Entendamos que es multicausal y entendamos que hay que tener la humildad para reconocer que no alcanza con preocuparse, sino que hay que ocuparse. Acá hay mucha gente dando diagnósticos. Acá hay mucha gente que no toma conciencia de la gravedad del asunto y que nosotros tenemos que entender que ese Uruguay que conocíamos de la convivencia y de la seguridad, hoy ya no existe. Y si no nos ponemos las pilas, es muy difícil que lo volvamos a ver. Diego, en el caso de la salud de nosotros, de los seres humanos, tenemos dos opciones: o dejarnos estar y ver si la enfermedad no llega, y bueno, y si llega la enfermedad vemos cómo hacemos para curarnos, cuando de repente lo que tendríamos que hacer es tomar las precauciones para evitar que nos enfermemos, ¿verdad? Y da la impresión que en muchos casos también se actúa en base justamente ya al diagnóstico, como en este caso, ¿no? Llama la atención el nivel de seguridad que tenía la fiscal de corte, ¿sí? Con una garita frente a la puerta de su casa y más nada. Uno se imagina que el dispositivo de seguridad del principal fiscal del país tiene que tener otro tipo de precauciones, de prevención, ¿verdad? No estamos siendo siempre, y básicamente en todos estos temas que dijiste, y mucho corriendo la de atrás. No tendría el poder político todo decir, bueno, muchachos, vamos a poner unas pilas, vamos a ir adelante. ¿Y sabés por qué pasa eso, Jorge? Por ingenuidad, por autocomplacencia, por creer que nunca nos va a pasar. Es muy del ser humano creer que la desgracia le toca al vecino,
y que a mí nunca me va a pasar. Y ¿sabes qué? La pregunta es ¿por qué no nos iba a pasar? Si las fronteras son un colador. ¿Por qué no nos va a pasar? Si el narcotráfico son organizaciones internacionales y tienen los medios, a veces más medios que la propia policía. Y esto, yo tomo lo que vos planteás para acompañarlo con una reflexión. Lo que sucedió el domingo no fue solamente una señal o un mensaje para la fiscal de corte Mónica Ferrero. Fue una señal para el sistema político, fue una señal para los medios, para los jueces de, miren lo que le pasa a quienes osan pararse firmes contra el narcotráfico. Entonces vos ante eso tenés dos opciones. Minimizarlo, como hace el ministro Negro, que lo minimiza, habla de, no, esta conducta es un patrón. No, esto no es un patrón, porque nunca se había atentado contra un fiscal de corte. Es un hecho de una gravedad sin precedentes del retorno a la democracia. Entonces, que deje de minimizar porque eso ayuda a agravar el problema. Lo minimiza y botijea a la propia fiscal de corte cuando dice, bueno, el atentado contra la fiscal de estupefacientes. No es una fiscal de estupefacientes que igual hubiera sido muy grave. Es la fiscal de corte. Las cuentas viejas que tenga él como fiscal con su ex colega Mónica Ferrero, que las guarde en el bolsillo, no la puede botijear porque ella no es cualquier fiscal, es la fiscal de corte y esto tiene una gravedad superior. Entonces, esa actitud de Negro no ayuda y no ayuda a tomar conciencia y comparto lo que decís vos. Hay que estar a la altura de las circunstancias, con los cuidados, con las precauciones y con el realismo. Un ministro que no calibra la gravedad del asunto, repito, es más parte del problema que de la solución. Diego, gracias por tu tiempo. Seguimos estos temas de cerca, sí, porque no solamente tampoco alcanza con que pase lo que pasó el fin de semana pasado, hablemos ahora y después entremos en el tiempo de vamos a ver qué pasa. Estamos dispuestos nosotros a que cada movimiento de cualquiera de estos proyectos que se generen, poderlo seguir de cerca para que también la población siga de cerca las consecuencias de lo que pasó y las posibilidades de que algunas cosas puedan ir cambiando. Muchas gracias, Jorge, las órdenes.